Durante más de 2000 años, el Vaticano ha sido una de las instituciones más poderosas, influyentes y herméticas del mundo. Un estado dentro de una ciudad, un imperio espiritual con sus propias reglas, sus propias cortes y sus propios silencios. Allí donde la fe se mezcla con el poder, la historia con el misterio y lo sagrado con lo profundamente humano, también se mezcla con oscuros secretos. En el corazón de ese universo habita una figura central que gobierna o lidera con un poder de autoridad indiscutible: el Papa. Para millones en el mundo, el guía de la Iglesia, pero para otros tantos, y no menos, el rostro visible de una estructura capaz de callar las verdades más incómodas del poder clerical. Y es que el pasado 21 de abril del 2025 el planeta entero se sacudió con la noticia: el Papa Francisco ha muerto. Tras batallar por varias semanas con su salud, teniendo momentos de mejoría, finalmente se cerraba un capítulo que muchos consideran uno de los más complejos y también contradictorios en la historia reciente de la Iglesia Católica. En este episodio haremos un recorrido por los claroscuros del pontificado de Francisco, un papa que prometió abrir las ventanas para echar luz en la Iglesia Católica, pero que nunca logró disipar del todo el humo del incienso del Vaticano, que encubre secretos por demás controversiales y reprobables. Este es el caso del Papa Francisco y sus silencios cómplices. El 17 de diciembre de 1936 nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, Jorge Mario Bergoglio, quien muchos años después sería conocido como el Papa Francisco. Su padre fue Mario José Bergoglio, un contador italiano que trabajaba en el ferrocarril y era emigrado de Piamonte. Su madre, Regina María Sibori, fue ama de casa de ascendencia italiana, pero nacida en Argentina. Jorge Mario creció en el seno de una familia trabajadora y profundamente católica y tradicional. Fue el mayor de 5 hermanos y desde muy pequeño mostró una marcada vocación por la disciplina, el estudio y la fe católica. Tenía una personalidad más bien reservada, pero también una sensibilidad palpable hacia las personas más humildes. Como el 99% de los argentinos, Jorge Mario era fanático del fútbol. Se sabe que su equipo predilecto fue el Club Atlético San Lorenzo, y aunque a muchos argentinos actuales quizás les rompa el corazón, en alguna ocasión dijo abiertamente que para él, el mejor futbolista de la historia no eran ni Lionel Messi ni Diego Armando Maradona, sino el brasileño Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como el Rey Pelé. Pero si bien a Jorge Mario le gustaba el fútbol, esta pasión la combinaba con su gusto por la literatura y la música clásica, aunque se sabe que también estudió cocina, le encantaba escuchar ópera y disfrutaba mucho bailar tango. Jorge Mario Bergoglio se formó como técnico químico en la Escuela Técnica Industrial 27 Hipólito Yrigoyen, en donde se graduó a los 21 años e incluso posteriormente trabajó por un tiempo breve en un laboratorio de análisis. Sin embargo, a la par de su desarrollo profesional y educativo, Jorge Mario siempre se mantuvo con mucho fervor apegado a su fe católica. Precisamente fue a sus 21 años que vivió una experiencia espiritual que le cambió para siempre el rumbo de su vida. Cierto día, a sus 21 años, Jorge Mario hizo planes con sus amigos para salir
pero antes de hacerlo, como parte de sus costumbres católicas, decidió visitar la iglesia de San José de Flores, en su ciudad natal, para confesarse. Según lo relató él mismo, esa experiencia al confesarse fue tan fuerte que sintió el llamado al sacerdocio de manera definitiva. Poco después, ingresó al seminario diocesano de Villadevoto y más tarde se unió a la compañía jesuita en 1958, una orden conocida por su disciplina intelectual, su voto de obediencia y su fuerte compromiso social. Allí comenzó su formación filosófica y teológica. Jorge Mario estudió filosofía en el Colegio Máximo de San José en San Miguel, provincia de Buenos Aires, y más tarde estudió teología en el mismo lugar. Durante su formación fue docente de literatura y psicología en colegios jesuitas y se le conoció bastante por su estilo sobrio y directo, además de su cercanía con los estudiantes y sectores populares de la sociedad. Finalmente, en 1969 fue ordenado sacerdote y para 1973, a sus 36 años de edad, fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina, cargo que ejerció durante la complicada época de la dictadura militar. De acuerdo a la información que se ha difundido de esos tiempos, el papel de Jorge Mario en esos años fue bastante objetable, ya que algunos lo acusaban de haber actuado con cautela ante los crímenes del régimen y otros lo defienden como a alguien que ayudó discretamente a muchas personas perseguidas. Una personalidad muy cautelosa y que, como veremos, mantendría hasta el último día de su vida, incluso ya como máximo representante de la Iglesia Católica en el mundo. Durante décadas, Jorge Mario se desempeñó como sacerdote y luego como arzobispo de Buenos Aires, donde se ganó una reputación de hombre austero y crítico del clericalismo. En el año 2005, tras la muerte del Papa Juan Pablo II, el nombre de Jorge Mario ya sonaba como posible sucesor, aunque el cónclave eligió finalmente a Benedicto XVI para sucederlo. Sin embargo, 8 años después, en el 2013, tras la repentina renuncia de Benedicto, el cónclave se reunió nuevamente ante una fuerte presión mediática y una crisis interna en la Iglesia Católica, marcada por escándalos de abuso y corrupción. En ese contexto, Jorge Mario Bergoglio emergía como una figura de consenso, un agente foráneo dentro del Vaticano, pero con la experiencia, la humildad y la firmeza necesarias para impulsar las reformas para tratar de cambiar el ecosistema interno de la Iglesia. Así, el 13 de marzo del 2013 fue elegido como el Papa número 266, tomando el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, símbolo de pobreza y renovación espiritual. Su elección marcó un antes y un después en el mundo, pues fue el primer papa jesuita, el primer papa americano y el primer papa no europeo en más de 1200 años. Su papado arrancó con gestos que rompieron protocolos y con un mensaje claro de cambio, aunque este mismo no estuvo exento de resistencia y controversia. Ese 13 de marzo, Jorge Mario Bergoglio dejaba atrás su nombre secular y asumió el nombre de Papa Francisco, a quien no más tarde que pronto llegarían a llamar el Reformador. En sus discursos iniciales habló de justicia, de humildad, de abrir las puertas del Vaticano, pero en el desarrollo de su pontificado también enfrentó acusaciones de encubrimiento, decisiones cuestionables y silencios prolongados frente a crímenes que marcaron a miles de víctimas en todo el mundo. Y es a partir de aquí precisamente donde revisaremos el legado del Papa Francisco, sus promesas de cambio, sus enfrentamientos con la vieja guardia del Vaticano y los casos más polémicos que pusieron en duda su papel como líder moral. Francisco tuvo un inicio de su papado bastante truculento
y ni bien se sentó en la silla papal, tuvo que atender su primera y más controversial crisis. El caso del obispo chileno Juan Barros es uno de los momentos más anecdóticos del pontificado del Papa Francisco en lo relacionado a la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia. Juan Barros fue acusado de encubrir los abusos cometidos por el entonces influyente sacerdote Fernando Karadima, quien fue condenado por el Vaticano en el año 2011 por el abuso a menores durante décadas. El caso era tan fuerte que incluso existen víctimas como Juan Carlos Cruz que declararon en contra de Juan Barros y lo acusaron de que él personalmente presenció los abusos de Karadima y no solo no lo denunció, sino que además lo encubrió activamente. A pesar de estas acusaciones y de la fuerte presión por parte de los fieles creyentes, víctimas e incluso parte del clero chileno, en el 2015 el Papa Francisco nombró a Juan Barros obispo de Osorno. La inconformidad no se hizo esperar y las protestas en contra de esta acción fueron inmediatas. Pero el momento más crítico llegó 3 años después, en el 2018, cuando Francisco, en plena visita a Chile, defendió públicamente a Juan Barros diciendo que no habían pruebas en su contra y calificó las denuncias como calumnias. Estas declaraciones desataron una tormenta internacional y fueron vistas como un duro golpe de parte de la cumbre de la Iglesia hacia las víctimas de los abusos de Karadima. Ante la presión pública y luego de un silencio de varios días, el Papa Francisco finalmente ordenó una misión investigadora encabezada por el arzobispo Charles Cicluna. Una vez concluida, el informe final fue contundente en contra de Karadima y de Barros. El Papa Francisco tuvo que reconocer que había cometido graves equivocaciones de valoración y pidió el perdón. Poco después, aceptó la renuncia del obispo Juan Barros y de otros obispos chilenos implicados en casos de encubrimientos. Fernando Karadima murió en el 2021 por complicaciones de salud y Juan Barros, aunque dejó de ser obispo de Osorno, no fue sancionado canónicamente ni expulsado del estado clerical. Es decir, hoy en día sigue siendo sacerdote a una fecha de realizado este video, aunque ya no ocupa cargos públicos dentro de la Iglesia. Ninguno de los dos recibieron sanciones penales. Otro de los capítulos más notorios de estos crímenes de abusos sexuales a menores fue el caso del ex cardenal Theodore McCarrick. McCarrick fue arzobispo de Washington, Estados Unidos, y una figura muy influyente en la Iglesia Católica del país norteamericano. Durante décadas, el arzobispo fue acusado de propasarse y abusar de seminaristas y menores de edad. Sin embargo, sus crímenes vieron la luz pública hasta el año 2018, cuando el Vaticano tomó la determinación de suspenderlo. Aunque las acusaciones contra McCarrick venían ya de años atrás, muchos creyentes se preguntan aún hoy en día el por qué no se tomaron medidas antes. En este punto entra el Papa Francisco. En el 2018, el ex representante diplomático del Papa en Estados Unidos, Carlo María Vigano, acusó al propio pontífice de haberle quitado a McCarrick las sanciones informales que su antecesor, el Papa Benedicto XVI, le había impuesto. Según María Vigano, el Papa estaba al tanto de las acusaciones contra McCarrick desde el 2013 y no se actuó hasta que el escándalo se hizo público. En el 2020, el Vaticano publicó un informe de 400 páginas sobre el caso McCarrick. En el informe se admiten fallas graves en la jerarquía eclesiástica, incluyendo errores de juicio de papas anteriores y funcionarios del Vaticano. El informe
También señala que Francisco confió en evaluaciones erróneas previas y se justifica que no tuvo evidencia clara hasta el año 2017. El Papa Francisco lamentó en un momento el daño causado por estos crímenes e impulsó nuevas reformas, tales como el endurecimiento de las normas canónicas contra los abusos y una mayor cooperación con autoridades civiles. A pesar de ello, muchos creen que el Papa Francisco debió haber actuado con más firmeza desde el inicio, mientras que otros defienden que fue bajo su pontificado que finalmente se actuó con contundencia contra McCarrick, algo que no ocurrió en otros periodos. El caso McCarrick sigue siendo una herida abierta en la Iglesia Católica, pues para algunos expone la falta de voluntad para enfrentar el abuso con transparencia, mientras que otros lo consideran un punto de inflexión en la lucha por una iglesia más justa y segura. Como dato adicional, al momento de hacer este video se tuvo conocimiento de que Theodore McCarrick falleció apenas este pasado 3 de abril del 2025 a los 94 años de edad y nunca pisó la prisión, a pesar de que sí llevó procesos judiciales por las acusaciones en su contra. George Pell. George Pell fue uno de los hombres más poderosos del Vaticano, arzobispo de Sydney, Australia, y quien después se convertiría en jefe de la Secretaría de Economía del Vaticano. Era un hombre cercano al Papa Francisco y parte clave de su intento de reforma financiera. En el año 2017, George Pell fue acusado de abuso sexual contra menores en su natal Australia. Él negó los cargos desde el inicio, pero en el 2018 fue condenado. La noticia fue un escándalo mundial. Un alto funcionario del Vaticano y colaborador directo del Papa tras las rejas. Desde el inicio del proceso, el Papa Francisco adoptó una postura prudente. Permitió que George Pell se apartara temporalmente de su cargo para defenderse en Australia, pero no lo suspendió ni lo sancionó inmediatamente, lo que generó críticas. Durante su condena, el Papa guardó silencio en público sobre el tema, aunque el Vaticano aseguró que respetaba la justicia australiana. Algunos interpretaron su cautela como una forma de proteger a un aliado. En el 2020, la Corte Suprema de Australia anuló por unanimidad la condena a Pell por falta de pruebas concluyentes. Fue liberado tras más de un año de prisión. El Papa no celebró abiertamente la absolución. Sin embargo, recibió a George Pell en el Vaticano meses después. Este encuentro fue duramente criticado por quienes consideran que aunque Pell fue absuelto legalmente, la Iglesia debió mantener una distancia más crítica, dado el contexto de crisis por abusos que vivían en el momento. ¿El Papa Francisco actuó con prudencia y respeto a la justicia civil evitando juicios prematuros? ¿O quizás, como opinan otros, protegió en exceso a una figura poderosa hasta donde pudo, contradiciendo así su propio mensaje de cero tolerancia frente a los abusos? El juicio es de ustedes. George Pell falleció el 10 de enero del 2023 tras sufrir un paro cardíaco luego de una operación de cadera que habría resultado exitosa, pero a cuya recuperación no logró sobrevivir. Otro caso de un integrante del clero, en este caso posicionado en uno de los cargos de más alto nivel en el Vaticano, y en donde los abusos contra la niñez, de nueva cuenta, están relacionados. Los casos de Fernando Karadima, Juan Barros, Theodore McCarrick y George Pell no solo revelan la magnitud del abuso y complicidades dentro de la Iglesia Católica, también exponen algo más inquietante: el peso del silencio en las más altas esferas del Vaticano.
El Papa Francisco, aclamado por su imagen de reformista y defensor de los débiles, guardó silencios criticables sobre algunos casos hasta que la exposición era demasiada como para ignorarla, o bien actuó a destiempo e incluso en algunas ocasiones ya muy tarde ante las denuncias graves que afectaban a figuras cercanas a su círculo. Mientras las víctimas exigen justicia, el silencio del pontífice muchas veces sonó más fuerte que sus palabras cuando más se requería una voz contundente que diera certidumbre a los fieles. ¿Se le puede considerar a esta personalidad que tuvo el Papa Francisco ante estos casos como una prudencia diplomática? ¿O sería más bien una suerte de complicidad institucional? Esas preguntas prevalecerán como el enigma del crimen. Si el video te gustó, te pido por favor que dejes un like, te suscribas al canal y coloques tus impresiones en la caja de comentarios. Eso me motiva mucho a hacer más videos como este. Soy Axel Estrada y nos vemos en el próximo capítulo.